Volviendo a los videos sobre historia, en el día de hoy vamos a hablar sobre un tema bastante conocido, el fascismo. Para esto me voy a basar en el libro de Emilio Gentile, Fascismo, Historia e Interpretación. El video va a estar dividido en dos partes, así que seguramente pronto estaré subiendo la continuación. Bien, comencemos. Vayamos a los orígenes. Ubiquémonos en fines del siglo XIX y analicemos la situación. Primero, tenemos un proceso de crisis y transformación de la sociedad y el Estado italiano. Esto debido al conflicto mundial y los desórdenes sociopolíticos, morales y culturales a la posguerra que crearon las condiciones favorables para el éxito del fascismo. Tenemos un precedente del nacionalismo, un sindicalismo revolucionario o futurismo. Estos compartían el mito de la voluntad del poder, el odio al igualitarismo y humanismo, el desprecio al parlamentarismo, la exaltación de minorías activas, la apología a la guerra y la violencia. Se veía a la juventud como futura clase dirigente. La expresión más influyente del radicalismo nacional es la revista La Voce. Luego, nos ubicamos entre 1919 y 1920, lo que se conoce como Bienio Rosso. Hay crisis económicas que el Estado liberal no puede manejarlas y tensiones sociales. Una oleada de conflictos de clases que sean conducidas por el Partido Socialista. Entre 1919 y 1922, hay una sucesión de gobiernos débiles y se debilita la imagen del Estado liberal. Como respuesta a esto, surgen movimientos que parten del intervencionismo, el Partido Futurista, el arditismo, que nace de la exaltación de la guerra y la violencia, el fiumaneísmo, de Fiume, territorio dividido en el Tratado de Versalles que debía volver a la jurisdicción italiana y no yugoslava, y surgen también las brigadas de combate. Pero pasemos ahora a Mussolini. ¿Quién era? Bien, es un hombre de 36 años, bastante joven comparado a los demás políticos de origen campesino, padre herrero y madre maestra. Él también es maestro. De 1912 a 1914 es una figura popular del socialismo italiano. En principio, entonces, es antinacionalista, antimilitarista e internacionalista. Entre 1915 y 1917 participó en la guerra, pero se retiró por heridas. Es admirado por la juventud y es un guía del partido contra el Estado burgués. Luego del estallido del conflicto en 1914, apoyó la guerra y el intervencionismo para combatir a los imperios centrales. Por esto, fue expulsado del Partido Socialista y visto como un traidor. Después de luchar, se hace de la idea de la nación por sobre las clases. Sostiene la vitalidad del capitalismo productivo, de la colaboración de clases en favor de la nación. En 1919, crea los Fasci di Combattimento, brigadas de combate, entonces es como nace el fascismo. El fascismo dicianovista, la izquierda usaba el término fascio para definir una sociedad sin estructura del partido. En Il Popolo d'Italia, periódico de Mussolini, se publica la expresión movimiento fascista como el antipartido, entre comillas. Odiaban al liberalismo y el parlamentarismo, usaban el populismo, lo que se conoce como política di piazza, y en 1919, tras la derrota electoral, se convertirían a la derecha. Es un movimiento pragmático, antidogmático, anticlerical y republicano. Proponía reformas institucionales, económicas y sociales muy radicales. Hablemos ahora del escuadrismo y el nacimiento del partido fascista. Hacia fines de 1920 hay un declive del Partido Socialista. El fascismo a la cabeza, organizado militarmente conocido como escuadrismo, es bastante bien acogido, distinto del fascismo dicianovista. Es un movimiento de masas que crece más rápido y está financiado por la burguesía agraria. Provenían en gran parte de la creciente clase media. De esta clase eran los líderes de los fasci y del escuadrismo, organizadora de la lucha en la conquista del poder. El gobierno de Bonomi entre 1921 y 1922 dio un pacto de pacificación entre fascistas y socialistas. Mussolini buscaba insertar de manera estable el fascismo en la política parlamentaria. Además, buscaba convertir al movimiento en partido del trabajo. Los jefes de los fascismos provinciales protestan contra Mussolini porque claramente quiere ser el jefe del partido. En 1921, en noviembre precisamente, el fascismo se convierte en partido, el Partido Nazionale Fascista, PNF. Se abandona el pacto de pacificación y se da más valor al escuadrismo. Así que vean bien, un movimiento que nació como antipartidista y con inclinaciones a la izquierda, ¿dónde fue a terminar? Por último, para cerrar esta primera parte, veamos la sección de El partido hacia la conquista del poder. Este partido fascista está totalmente entregado a la militancia, fundada en el culto a la patria, la camaradería, la ética de lucha y el principio de jerarquía. Condenaban a la burguesía, pero, por otro lado, defendían la propiedad privada, la necesidad de una burguesía productiva, la colaboración de clase, en amplias palabras, el corporativismo. Todo esto para intensificar la producción, el productivismo, en vistas a políticas de potencia y expansión. Hay un culto a la romanidad,
donde se exalta el mito del imperio que está presente desde el principio de creación del movimiento. Es decir, se toma toda la tradición del imperio romano e Italia como grande en la historia y ahora como que está que no tiene nada de esa grandeza y buscan regresar a eso. Además, también están a favor del giovanilismo, que es la tendencia política y sociológica a defender las demandas de los jóvenes. La edad media del PNF era de 32 años. Y así llegamos al final de este primer video. En la próxima vamos a ver la llegada al poder de Mussolini y el fin del mismo. No te olvides de suscribirte y compartirlo. Hasta la próxima.